Venezuela es un país ubicado al norte de América del Sur. Limita por el lindero norte de su masa continental con el Mar Caribe, singularidad esta que lo define como un país caribeño. Es a lo largo de ese frente que encontramos muchas islas, ensenadas y playas con características paradisíacas, como Los Roques y Mochima, por mencionar un par. El país tiene una biodiversidad muy alta. Ocupa el 7º lugar en la lista mundial de naciones con mayor cantidad de especies, cuyos hábitats van desde montañas con picos nevados en los Andes a 5.000 metros sobre el nivel del mar en el occidente del país, hasta la selva tropical en la cuenca del Orinoco en el sur, pasando por las planicies que conforman los llanos en el centro, con sus ríos, lagunas y morichales. El país cuenta con 44 parques nacionales, que equivalen a casi el 22% de todo el territorio. Entre ellos está el Parque Nacional Canaima, donde se encuentra el famoso Salto Ángel, que es la cascada de agua más alta del mundo. Otro impresionante parque nacional es el de las Ciénagas del Catatumbo, donde se puede apreciar el fenómeno conocido como relámpagos del Catatumbo. Se trata de un ciclo de tormentas eléctricas nocturnas que ocurre entre abril y noviembre, en el suroeste del lago de Maracaibo. Lo que tiene de peculiar es que no hay ningún otro lugar en el mundo en donde ocurran tantos relámpagos al año. También en la selva del macizo guayanés se ubican los impresionantes tepuyes, y entre ellos el Sari Sariñama, donde se encuentran estas grandes cavidades circulares que aún hoy constituyen un misterio para los geólogos. En estas selvas nacen grandes ríos como el Caura, el Caroní, el Paragua, el Cuyuní y muchos otros que alimentan el Orinoco, y conforman una de las 3 cuencas hidrográficas de América del Sur, que es a su vez una de las más importantes del planeta. Es Cristóbal Colón quien menciona por primera vez a Venezuela en agosto de 1498, en el diario de su tercer viaje. La llamó Tierra de Gracia, y de ella afirma que encontró gente y muy lindas tierras, tan hermosas y verdes como las huertas de Valencia en marzo. Torno a mi propósito referente a la Tierra de Gracia, al río y lago que allí hallé, tan grande que más se le puede llamar mar que lago, porque el lago es lugar de agua, y en siendo grande se le llama mar, por lo que se les llama de esta manera al de Galilea y al muerto. Y digo que si este río no procede del paraíso terrenal, viene y procede de tierra infinita, del continente austral, del cual hasta ahora no se ha tenido noticia. Mas yo, muy asentado tengo en mi ánima, que allí donde dije, en tierra de gracia, se halla el paraíso terrenal. Sin embargo, el nombre Venezuela, según la versión más conocida y aceptada hoy en día, se origina en el viaje que realizara Alonso de Ojeda en compañía de Américo Vespucio al año siguiente. Según este relato, habría sido este último quien, al llegar a las costas del país, se encontró con pueblos nativos cuyas viviendas estaban construidas sobre pilotes o estacas de madera en medio del agua, recordándole a la ciudad de Venecia. Vespucio decidió llamar a aquella región la Pequeña Venecia, o Venezuela, término que se extendería a todo el territorio.
Al momento del descubrimiento de América, el territorio se encontraba originalmente ocupado por numerosas etnias indígenas, entre las que podemos destacar la Yanomami, la Pemón, la Guaraos, o la Cariña, la Panare, la Yucpa, entre otros. Estos pueblos resistieron la penetración y conquista del Imperio Español. No obstante, luego de consumada esta, pasarían a ser parte de él, constituyéndose la Capitanía General de Venezuela el 8 de septiembre de 1777. Sin embargo, no muchos años después, Venezuela iniciaría el proceso de su independencia. 1810 marca el inicio de la Revolución Venezolana, declarándose formalmente su independencia el 5 de julio de 1811, con la firma del Acta de la Declaración de la Independencia. Se da inicio entonces a una larga guerra que tendría un punto de inflexión a favor del ejército americano en la batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821 y que finalizaría con la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1824. En esta época destacan notablemente dos figuras venezolanas, la de Francisco de Miranda, militar, político y uno de los grandes próceres de la independencia, y la de Simón Bolívar, uno de los más importantes líderes político y militar de la época, quien logró la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, y la de Perú, junto al otro gran libertador de América, el argentino José de San Martín. Luego de finalizada la Guerra de la Independencia y separada Venezuela de la Gran Colombia en 1830, se da inicio a una lenta recuperación económica, que se ve frenada por la Guerra Federal entre 1859 y 1863. La recuperación económica se retoma luego en base a la actividad agropecuaria. Un hecho importante de la época es el inicio de la explotación petrolera en el país. En 1875 se descubre el primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela, ubicado en la hacienda La Alquitrana. Pero no es sino hasta 1914, con la explotación del pozo Sumaque 1, que realmente se da inicio a la industria petrolera venezolana. Son trabajadores del campo, sin ningún conocimiento aún en materia petrolera y con las herramientas propias de un agricultor, quienes dan comienzo a la explotación petrolera. La instalación del pozo a manos de quienes hasta ese momento fueron humildes campesinos simbolizó el profundo e irreversible cambio en la actividad económica del país, que convirtió desde ese momento el petróleo en el principal eje de su economía nacional. El crecimiento y la transformación llegó al país de la mano de esta industria, lo cual se va haciendo visible en los cambios urbanísticos en las ciudades. A su vez, desde 1920 aproximadamente, estas mejoras se ven reforzadas por el incremento de la natalidad, impulsada a su vez por las mejoras en el campo de la salud. En este siglo, logran ser erradicadas enfermedades endémicas como la malaria o el paludismo, pasando de ser un país de poco más de 2 millones de habitantes al inicio del siglo XX a uno de más de 20 millones al finalizarlo, y a tener casi 30 millones hoy en día. Gracias a todo esto, Venezuela creció. Para las últimas décadas del siglo XX, el país cuenta con ciudades importantes como Caracas, Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz o Margarita, principal destino turístico del país. En cuanto a su población, además de la base originaria establecida al comienzo de la colonia, esto es, pueblos originarios, europeos y africanos, cabe destacar la importante migración masiva de europeos desde el inicio del siglo XX, principalmente desde España, Italia y Portugal, producto del descubrimiento del petróleo y de las guerras en Europa. Asimismo, existe una importante comunidad libanesa en Venezuela, que se calcula que está compuesta por aproximadamente más de 126.000 personas. Por todo ello, Venezuela integra distintas familias culturales, lo cual puede verse en aspectos tales como su gastronomía, su arte y en sí en todas sus costumbres y manifestaciones artísticas.
En el mundo de las artes plásticas, cabe destacar la importancia que tuvo en el país la corriente artística conocida como cinetismo o arte cinético. Venezuela cuenta con varios de sus máximos exponentes, entre ellos Carlos Cruz Diez, cuya obra forma parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Museo de Arte Moderno de París, entre otros. Jesús Rafael Soto, autor de trabajos como La Esfera de Caracas, Alejandro Otero, Juvenal Ravelo y varios más. En el campo de las letras es imposible no mencionar figuras que aportaron tanto al mundo intelectual como la de Arturo Uslar Pietri o la del novelista y político Rómulo Gallegos, uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos, cuya novela Doña Bárbara es hoy un clásico de la literatura hispanoamericana. En medicina es notable también el aporte que el pueblo venezolano ha dado al mundo. Por ejemplo, el del doctor Jacinto Combit, quien desarrolló una vacuna contra la lepra en 1987. También se encuentra el aporte del reconocido médico y científico venezolano, el doctor Humberto Fernández Morán, inventor del bisturí de diamante. Y por supuesto, no puede faltar el aporte del médico inmunólogo Baruch Benacerraf, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1980, por sus descubrimientos acerca de estructuras de la superficie celular determinadas genéticamente que regulan las reacciones inmunológicas. La diversidad cultural del país también se muestra en su música, desde la conocida como música llanera, con Simón Díaz como su máximo exponente, y su famosa canción Caballo Viejo, canción traducida a 2 idiomas y versionada en infinidad de ocasiones, hasta el actual director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, pasando por reconocidos cantantes de música popular contemporánea, como el Puma José Luis Rodríguez, Ilan Chester, Servando y Florentino, Franco De Vita, Oscar de León, Chino y Nacho o Ricardo Montaner. Venezuela es conocida también por ser una de las cunas de las mujeres más bellas del planeta. Cuenta en su haber con 7 ganadoras del concurso Miss Universo y a su vez con 6 ganadoras del Miss Mundo. Algunas de las más reconocidas fueron Irene Sáez y Alicia Machado. En el ámbito de la actuación, el país destacó en la producción de grandes telenovelas alrededor de los años 80. Producciones como Cassandra, Doña Bárbara, Por estas calles o Topacio, por nombrar algunas, marcaron una época en el imaginario colectivo latinoamericano. A su vez, pueden nombrarse algunas personalidades relevantes en este rubro: Edgar Ramírez, Patricia Velázquez, Rudy Rodríguez, María Conchita Alonso, Gabriel Hispanic o Catherine Fulop son algunos ejemplos destacados de actores y actrices que supieron ganarse el reconocimiento del público. En el deporte es imposible no mencionar el béisbol cuando se habla de Venezuela. Aunque el fútbol congrega cada vez más personas, el béisbol continúa siendo su deporte más popular. El país ha dado al mundo beisbolistas de la talla de Luis Aparicio, considerado por la prensa deportiva estadounidense como uno de los mejores y más veloces campocorto de todos los tiempos, y miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos. También está Miguel Cabrera, Omar Vizquel, Andrés El Gato Galarraga, entre varios otros beisbolistas de primer nivel. La gastronomía del país es muy variada, como todo lo demás. De influencia europea y africana, muchos platos típicos surgieron de la imaginación de los esclavos en tiempos de la colonia. Hoy, venezolanos en todo el mundo dan a conocer delicias como su plato típico pabellón criollo, compuesto por porotos negros, carne guisada en hebras, arroz blanco, acompañado de lonjas de plátano frito maduro, conocidas como tajadas. También se encuentran los panqueques de maíz conocidos como cachapas, sus empanadas de maíz de diversos tipos, carne, pollo, queso, pabellón, entre otros. Y por supuesto, no puede dejar de mencionarse a sus tequeños, deditos de queso envueltos en masa de harina de trigo, y a las famosas arepas, discos de harina de maíz precocida que pueden hacerse fritas, asadas o al horno y que tienen diversos rellenos. Venezuela ha atravesado distintas épocas y dificultades a lo largo de su historia, pero siempre ha sabido levantarse, reconstruyéndose más fuerte cada vez.
Hoy, los venezolanos damos muestra de nuestro carácter y compartimos las bondades de nuestra tierra al mundo. Y el mundo tiene hoy la oportunidad de conocernos como somos, cálidos, alegres y siempre con la esperanza de un futuro mejor.